el espacio de este mensaje brevemente platicaba de lo difícil que debe ser para un padre, un hijo o una hija desaparecido. Contamos que es más doloroso el desaparecido que el muerto, ¿no? Muchas entrevistas que tuvimos con víctimas realmente tenían un clamor por encontrar a su ser querido vivo o muerto. Claro. Y esto quiere decir que cuando encontraban el cadáver de un ser querido, dentro del profundo dolor que se siente haber perdido a un hijo, a un hermano, a un padre, dentro de ese dolor sentían cierto alivio, cierto descanso de saber que el cuerpo estaba ahí, que ya no iban a seguir viviendo en esa incertidumbre de qué será de él, cómo estará, en qué condiciones lo estarán tratando, ¿no? Es decir, dolorosísimo. Julio, háblanos también un poco de las virtudes de esta ley de víctimas aprobada por unanimidad. Y esta ley tiene varios principios que la inspiran. Entre ellos quisiera destacar solamente algunos, que es el principio de la dignidad humana, que es el sustento, el pilar de la ley. La ley se fundamenta en que todo el ser humano tiene derecho a la vida, pero no nada más a la vida, Francisco, sino a una vida digna, una vida en donde se cumplan los más básicos requisitos de subsistencia, de alimentación, de transportación, de educación. Todos estos derechos básicos son el pilar de la ley. Tiene principios como, por ejemplo, el principio de la buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que a la víctima se le cree por el simple hecho de ser víctima. Si tú vas ante la autoridad y dices, yo fui una víctima de este delito, la autoridad automáticamente debe de poner en marcha todo este engranaje de la ley para satisfacer a la víctima, excepto cuando la víctima llegue al proceso penal. Porque entonces este principio de buena fe chocaría con el principio de presunción de inocencia y dentro del proceso penal vamos a darle privilegio al principio de presunción de inocencia. Pero todo lo que está fuera del esquema, atención médica, psicológica, de transporte, de hospedaje, de atención psicológica, incluso de reparación del daño en casos en donde no se pueda acreditar a través de una sentencia, todos estos sistemas entrarán en marcha creyéndole a la víctima. Tiene ella en su potestad la verdad, a menos que el Estado acredite que está mintiendo, ¿no? Pero tiene esta presunción de estar actuando. Luis. Mira, un tema que creo que es muy importante es que gracias a esta ley vamos a poder evitar una práctica recurrente en los ministerios públicos a nivel federal y local, que es que cuando desaparece una persona te piden que esperes hasta 48 horas para iniciar las averiguaciones. Eso se debe a un prejuicio, ¿no? A la idea de que, pues más bien a lo mejor se fue con el novio, se fue de fiesta. Su hija se fue de ¿no? fiesta Ahora, gracias a este principio de buena fe, el Ministerio Público estará obligado a actuar de inmediato, ¿no? Y hay pruebas suficientes de que en casos importantísimos como es el de la trata de personas, lo que se puede hacer en las primeras horas inmediatas a la denuncia de la desaparición es fundamental. Sí. Es cuando se pueden echar a andar las alertas, ya existen algunas alertas en algunos estados, para evitar que se den estas desapariciones. Entonces creo que incorpora un punto de vista que parte de la víctima, ¿no? Eso creo que es muy importante. O sea, se toma en cuenta a la víctima no solamente como objeto de la ley, sino como sujeto mismo de derechos dentro de la ley. Homero. Yo le quería apuntar, o sea, ya entrando a fondo a la ley, es en su capítulo de ingreso al sistema es que reconoce que no importa, o sea, puedes ir a denunciar como víctima, puede ser una autoridad, o puede ser inclusive un tercero que sepa de algún delito, te puede meter al sistema. E inclusive Dame un ejemplo del tercero, por ejemplo. Algún familiar que sepa que está desaparecido, ellos pueden, como decía Luis, o sea, que la autoridad dice seguro se fue con el novio, hay que esperar 72 horas. Inmediatamente se te mete al Sistema Nacional de Víctimas. Inclusive si uno va al MP y si se niega el MP, puedes acudir a otras instancias de los 3 órdenes de gobierno, a Secretaría de Educación, instituciones privadas. ¿Y cuál sería la figura? ¿Denunciante, familiar de víctima? ¿Cómo se puede ser familiar? Víctima directa o indirecta, ¿no? En este caso. Víctima no directa. Muy bien. Inclusive a mí se me hace interesante, hay un artículo que dice, inclusive puedes ir a denunciar a embajadas extranjeras dentro del territorio nacional y ellos mismos te pueden ingresar al sistema. Muy interesante. ¿Algo que quieras apuntarte? Yo quería simplemente para que el auditorio tenga claridad sobre los componentes de esta ley. O sea, la ley crea un sistema nacional de víctimas en donde están representantes de los 3 poderes de la Unión. Por el parte del Ejecutivo Federal, la Procuraduría, la Secretaría de Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el DIF, está también el INEGI para efectos de información,
el Instituto Nacional de Migración, que es también una institución importante en este proceso, y el INMujeres, además de la Defensoría Pública, del Poder Legislativo. En el Poder Judicial también está el Consejo de la Judicatura y además de otros organismos públicos, ¿no? De este sistema deriva un comité ejecutivo de atención a víctimas, en donde hay especialistas en derecho, en psicología, en sociología, etcétera, comisionados también de representantes de grupos de las víctimas, o sea, la sociedad civil está participando. Eso es lo que te iba a decir, es importante que como sociedad participemos. Finalmente, esto lo desata un movimiento ciudadano en principio, ¿no? Y como mecanismos está una asesoría jurídica federal, que es toda la parte de asistencia jurídica, que es muy importante para la información y todo, el registro nacional, que es la base del diagnóstico y de las distintas acciones que se pueden desplegar para la atención, y un fondo de ayuda y asistencia, ¿no? Ahora, hay comités de trata, de violencia sexual, de desapariciones forzadas, de víctimas de homicidio, es decir, tiene efectivamente está muy bien organizado toda por lo que la me estructura para dar una atención y sobre todo como para arrancar en un proceso en donde efectivamente solamente el conocimiento de la realidad, de lo que pase, y en ese sentido es muy importante que todas las víctimas directas o indirectas acudan de inmediato al registro o a las organizaciones del movimiento que están haciendo también un registro, sí, para que tengamos un panorama general de cómo está la situación y cuánto va a costar en términos presupuestales atender este tema. Ahí voy. Tenemos unos cuantos minutos antes del corte. ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Alguien ya lo pensó? Sí, claro, La y ley de hecho lo prevé. la ley lo prevé. La ley empieza con un presupuesto mínimo de 270 millones de pesos aproximadamente, pero es un techo mínimo, porque esto se va a ir incrementando con una serie de fondos que vienen desde las multas y los instrumentos del delito que fueron requisados, la aportación extinción de dominio de bienes, extinciones de dominio. De hecho, al propio Poder Judicial se le quita una buena tajada de esos ingresos que venía recibiendo de multas y de aseguramientos para pasárselos al fondo de víctimas. Tiene que alcanzar. Va a alcanzar, va a ¿Sí? alcanzar. Nosotros nos vamos a asegurar como sociedad civil de que alcance, ¿no? Y además valdría la pena subrayar entre todo esto que nos decía Tere, este abogado victimal, que la ley lo refiere como un asesor jurídico de víctimas. Era increíble que el imputado tenga acceso a un abogado público, gratuito, independientemente de que él tenga dinero o no tenga dinero para pagarlo. El Estado le regalaba un defensor, mientras que las víctimas padecían la indolencia del con Estado. sus uñas, ¿no? El Ministerio Público realmente no estaba interesado en la atención a las víctimas. Províctima, pues hasta este momento no ha dado tampoco un resultado tangible. Los estados, a través de sus propios comités de atención a víctimas, pues realmente tienen un trabajo más bien de carácter social, no hacían un verdadero trabajo, de manera que este abogado va a acompañar a la víctima desde el momento preciso del acto victimizante hasta la total solución de todos sus problemas y la reparación integral del daño. ¿Tenemos recursos humanos suficientes, Luis? Yo creo que ese es un reto importantísimo. Porque la ley también prevé la capacitación. Pero mira, ahí tenemos enfrente un reto que implica ahora formar nuevos operadores, no solamente operadores jurídicos, sino psicólogos, sociólogos, gente que trabaja, forenses. De verdad es una tarea de capacitación que nos va a llevar 5 o 10 años o 20, no lo sé, pero hay que iniciarla ya y hay que iniciarla muy seriamente con una perspectiva totalmente distinta de lo que significa la ley en relación con los derechos de los ciudadanos. Yo creo que el reto fundamental va a estar ahí. Fíjate, hablábamos del cambio de sexenio y bueno, ahí seguramente la sociedad civil estará empujando y tal, pero si no tenemos gente que entienda cuál es el sentido de estos cambios legislativos que estamos teniendo, las posibilidades de que las inercias nos ganen son altísimas. Pues hay que trabajar también en los recursos humanos. Vamos a hacer una pausa, regreso con conclusiones.